Después de 7 años sin música nueva, vuelve una de las voces más icónicas del metal sinfónico, Tarja Turunen. Hoy día vamos a estar revisando su nueva canción At Sea. ¿Verdad? Yo a Tarja la admiro pero un montón. Es la razón por la cual yo decidí comenzar a cantar cuando la escuché por primera vez. Comienzo de los 2000, en realidad hace mucho tiempo. Así que vamos a estar revisando su nueva música. Por lo que estuve leyendo en comentarios, decían que Tarja, este había sido su disco, que bueno, lo va a lanzar creo que en junio o julio. Es el disco más pesado que ha grabado a la fecha, así que estamos todos muy atentos a ver qué es lo que se va a traer. Hay una colaboración con Danny Field y varias cositas ahí por escuchar. Ahora pasemos a la reacción. Antes que comience a cantar sentía yo una respiración. Muy bonita la introducción con ese piano y ese violín. Creo, no sé si es violín o es viola, tengo la duda. Pero muy bonita la introducción, muy clásica, preparándonos como para este cambio un poco más intenso. Vamos a escuchar a Tarja. My lips part, no words fall. The sea holds a face unknown. The sails rise, the air steals. The keel cuts a silver path. The rising sun swallows me whole. Tarja ha recorrido un largo camino con su voz. Recuerdo las primeras grabaciones que tenía con Nightwish, su voz mucho más oscura, casi sonando como una mezzosoprano, muy oscuro, muy cubierto el sonido. Y con el tiempo, claro, fue encontrando su forma, su estilo de cantar, sin seguirla tan al pie de la letra, esta técnica lírica, y llevarla un poquito más al lado contemporáneo de la fuerza, ¿no? Pero ha encontrado como un balance en ese sonido, por lo que alcanza a escuchar. La voz está mucho más clara, no tiene una voz tan oscura. Ella naturalmente cuando canta tiene un tono un tanto oscurito, pero acá está más clarito, más ligero, se escucha. Muy hablada la letra, muy contada. Vamos a seguir. The wind unveils the shifting sign of breath and tide. Muy bonito igual esa unión entre lo que va como podría decirse la primera parte de la canción a la segunda. Me encanta mucho el detalle de que el piano está muy presente, el violín se escucha muy presente. Todo le da como una atmósfera muy clásica y me gusta que esté volviendo como a estas raíces un poquito más sinfónicas, pero siempre ya como que en un estilo ya más propio de ella, o sea, como que ha transformado un poco esta fórmula y la ha llevado a su carrera solista de otra manera, pero me gusta lo que estoy escuchando. The storm I face became the truth I guide. Era una sección muy larga, habrán sido unos 2-3 minutos, pero la verdad que era muy disfrutable, se sentía como el caos del mar, como el caos de una tormenta en el mar. Fue hermoso cómo ocuparon, ¿no?, los instrumentos. Tarja siempre se hace de muy buenos músicos para poder llevar su música al siguiente nivel y me encanta que acá hay una vuelta muy fuerte a la parte como más sinfónica, más clásica. Me encanta ese juego del piano con las cuerdas descendentes, era precioso, precioso, y sentía ese caos del mar como cuando estamos en una tormenta y acá volvemos a la calma. Se siente mucho esa sensación de juego,
juego del mar, ¿cierto? Del oleaje, de la marejada, de las olas, de la tormenta. Me gusta mucho, es muy minimalista en cuanto al canto hasta ahora, porque igual es una canción bastante larga, son 10 minutos en total, pero es bastante minimalista en el canto. Time unfolds what I am, I just no longer look away. Now I walk beyond the line I once believed. Qué lindo ese dueto ahí con el violín. Queda nada para que termine. Qué lindo ahí ese dueto con el violín. Qué hermoso cómo se complementaba el sonido del violín con su voz. La verdad es que me sorprendió para bien. Todos hablaban de este tema, de que la canción era larga, tenía muchas partes instrumentales, pero siento que la supieron llevar. Se sintió ese caos del mar. Insisto mucho en eso porque la música me contó la historia. Me contó mucho más que la voz incluso, pero las partes en las que ella cantó era precisa, sobre todo partes de calma y como del inicio de la tormenta, y dejó como que el resto de la tormenta se encargara a los instrumentos que lo hicieron pero maravilloso. Mis felicitaciones a los músicos y a todo el trabajo realizado para esta canción. Siento que es una forma de Tarja de decirnos: vuelvo al metal sinfónico y vuelvo pero con todo. No puedo esperar para escuchar el dueto con Dani Filth, el dueto con Marco Hietala. Recuerdo que hay duetos con otra persona que no sé quién es, mis disculpas, pero estoy muy ansiosa por escuchar el nuevo disco de Tarja, pero siento que va a ser muy cargado al sinfónico, pero siempre como ya dentro de su estilo ya de ella, con este piano limpio, muy teatral, con estas cuerdas muy dramáticas, descendentes, que le daban toda la tensión a la canción. En verdad, pero muy bonita la canción, la disfruté un montón. Fueron 10 minutos que se me pasaron volando. Realmente no, estaba tan metida en lo que iban haciendo los instrumentos que en verdad la sección donde ella no cantaba pasó bastante rápido, porque siento que todo es disfrutable la canción, tanto los momentos que ella canta como los que no. Así que eso, espero le haya gustado esta reacción. La verdad es que es una primera escucha, una opinión en general de toda la música. ¿Para qué vamos a hablar de la voz de Tarja? Quienes estamos familiarizados con su voz sabemos que es una de las voces más icónicas y maravillosas de este género. Así que eso, sin más, nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao, chao.